Bienvenidos a este nuevo video. Continuaremos viendo lo que es la programación orientada a objetos. Crearemos dos archivos en los cuales en cada archivo crearemos una clase. Llamaremos el primer archivo area.py. La sintaxis para crear una clase es class y colocamos el nombre. Le colocaré area calc, dos puntos y dejamos espacio. Ok, ahora creamos el método init, el cual es el constructor, pero no le colocaremos ningún parámetro, por lo que solo dejamos self de esta forma. Si queremos, solo lo dejamos con los dos puntos y la palabra pass, ya que esta no tendrá ningún parámetro. Ahora crearemos nuestra primera función, que se llamará area triángulo, y colocamos self. Para calcular el área de un triángulo necesitamos dos datos, lo que es la base del triángulo y la altura. Colocamos base, altura, y esta función nos devolverá en un print base por altura dividido 2. Esto es para calcular el área de un triángulo. Crearemos una segunda función, un segundo método, ya que la sintaxis es parecida a la de una función, pero al estar dentro de una clase le llamamos método. Usamos siempre la palabra def, y dentro de def siempre debe ir self. Definamos ahora área cuadrado, colocamos self, y para calcular el área de un cuadrado solo necesitamos la longitud de los lados, por lo que como es un cuadrado, los cuatro lados son de la misma longitud, solo necesitamos un valor, y este nos devolverá lado. Al colocar dos signos de multiplicación nos eleva una potencia según el dato que le coloquemos acá, en este caso el 2, para que nos eleve al cuadrado. Definamos otra función, esta se llamará área círculo, y de este solo necesitamos el radio para calcular el área. De este necesitaremos de una clase llamada mat, por lo que importamos import mat, y ahora vamos a imprimir con mat.py por, y entre paréntesis colocamos que necesitamos el radio al cuadrado. Ahora, resumiendo lo que ya hicimos, creamos una clase con la sintaxis class, colocamos un nombre de la clase, la cual es area calc, y creamos lo que es el constructor con def y la palabra init. Luego creamos tres métodos con la palabra def, el nombre del método usando la palabra self y los datos que recibiremos. Estos son los parámetros. Para el área triángulo necesitamos base por altura dividido 2. Para el área colocamos siempre la palabra def, self y un lado al cuadrado. Ahora el otro método es área círculo, en el cual solo necesitamos el radio, el cual estará multiplicado por el pi y el radio, que es elevado al cuadrado, por lo que ya tenemos nuestra primera clase.
creemos un nuevo archivo, se llamará app.py, en el cual vamos a hacer el llamado de esos métodos y de la clase. Lo primero que debemos hacer es, ya que lo estamos haciendo desde otro archivo, colocamos from, el nombre del archivo, el cual se llama area, y colocamos import, el cual recordemos se llama area calc. Ahora podemos crear nuestros objetos. Crearemos un objeto llamado a igual y colocamos el constructor, el cual es area calc, y colocamos paréntesis. Hemos creado nuestro primer objeto llamado a. Ahora por medio de él podemos llamar nuestros métodos. Como ven, ya nos aparece área círculo, área cuadrado, área triángulo. Hagamos el primero, que es área triángulo. Si colocamos el puntero sobre el método, podemos ver que nos dice que necesitamos dos datos: base y altura. Coloquemos, por ejemplo, 3 de base y 6 de altura. Podemos usar lo que es la terminal de Visual Studio Code, o ya bien podemos usar PowerShell o el que nosotros deseemos. Particularmente yo utilizo Git Bash, pero ahora utilizaré la terminal de comandos de Visual Studio Code. Coloco Python y llamo al archivo app. Ahora nos da el resultado del área, la cual nos dice que es 9.0. Si queremos ser más detallados, podemos hacer esto para que la respuesta sea un poco más clara. Coloquemos área del triángulo, 2 puntos, guardamos y regresamos a la línea de comandos, o yo lo estaré haciendo por Git Bash. Coloco Python, llamo app y ahora nos dice que el área del triángulo es 9.0. Podemos hacer lo mismo con los demás métodos. Voy a copiar y pegar para que sea un poco más rápido, y ahora coloco área del cuadrado, área del círculo, ahora llamemos los demás métodos con nuestro objeto. Colocamos el nombre del objeto, colocamos punto y hacemos el llamado. Ya hice triángulo, ahora haré cuadrado, y el cuadrado necesitamos solo un lado. Le enviaré el valor 4. Ahora con el objeto llamo nuestro método área círculo y le digo que le enviaré un radio de 5. Guardamos y corramos la aplicación. Acá tenemos los 3 resultados. El área del triángulo nos da 9.0, del cuadrado 16 y del círculo 78.53. Ahora crearemos nuestra segunda clase. La podemos hacer en la misma hoja donde se llama area.py, o podemos crear otra hoja. Crearé una nueva que se llama perímetro .py y una clase llamada perim calc.
2 puntos, nuestro método init. Podemos borrar esto y ahora definiremos nuestros métodos. Colocamos def para crear nuestro método, perímetro triángulo, y para definir el perímetro necesitamos la longitud de cada lado, por lo que colocamos lado 1, lado 2, lado 3, y había olvidado colocar self. 2 puntos y colocamos un print para que nos imprima en pantalla, y colocamos lado 1 más lado 2 más lado 3, y podemos colocar acá al inicio que nos diga el perímetro del triángulo es, y nos da ese resultado. Ok, ahora definimos nuestro segundo método, perímetro guión bajo cuadrado. Colocamos self y de este necesitamos la longitud de un lado, ya que es cuadrado. Los 4 lados deben tener la misma longitud. 2 puntos y enviamos con print. Copiemos esto. La fórmula para el perímetro de un cuadrado es lado por 4. Ok. Ahora definimos perímetro guión bajo círculo y enviamos self. Para esto también necesitamos el radio, y con print colocaré el perímetro del círculo es, y colocamos la fórmula, la cual es 2 por, acá utilizaremos la clase math, por lo que importamos import math, y colocamos math punto, no me ha hecho el llamado acá. Ok, listo. Punto pi por radio. Por lo que, resumiendo, hemos creado una clase llamada peri.calc, peri-calc, perdón. Hemos definido nuestro constructor. Como no le pasaremos ningún parámetro, solo colocamos self y podemos colocar la palabra pass para que no quede esto vacío y no nos dé ningún error. Luego creamos el método perímetro triángulo, que recibirá 3 parámetros, lado 1, lado 2 y lado 3, y devolverá con un print el resultado de la suma de los 3 lados. Con el método perímetro cuadrado solo enviamos un lado, y en la respuesta la fórmula es lado por 4. El último método es perímetro círculo, el cual recibe el radio como parámetro, y por medio de la fórmula 2 por pi por radio. Hagamos el llamado ahora. Importamos la clase from y colocamos el nombre del archivo, el cual es perímetro import, y hacemos el llamado peri-calc. Ok, llamemos, ahora creemos este objeto, le colocaré p igual, y coloco peri-calc paréntesis. Ahora ya he creado este objeto.
Ahora, utilizando el objeto, puedo hacer el llamado de los métodos que hemos creado. Como ven, al colocar punto ya me aparecen los métodos: perímetro círculo, perímetro cuadrado y perímetro triángulo. Hagamos el primero y nos dice que necesitamos el lado 1, lado 2 y lado 3. Tomando valores aleatorios, coloco 3, 5 y 6. Hagamos el llamado del método perímetro cuadrado, el cual nos dice que solo necesitamos la longitud de un lado. Coloquémosle que la longitud es 7. Ahora, perímetro, y utilizamos el método círculo, el cual nos pide solo el radio. Coloquémosle 3, guardemos los cambios y corramos la aplicación con Python y el nombre del archivo y nos da el resultado. Tenemos el resultado del área y del perímetro. Ahora podemos crear otro objeto, siempre de área calc. Le podemos colocar A2 y colocamos área calc. Podemos copiar esto, pegar y le colocamos A2, A2, A2 y podemos enviarle diferentes valores. Por ejemplo, 4 por 7, 4 y 7, perdón. El área del cuadrado es 3 y el perímetro de este círculo le enviamos el radio de 8. Corramos ahora la aplicación y como vemos nos da primero estos tres del primer objeto, el objeto A, y estos otros tres valores son del objeto A2. Y por último, el resultado del objeto de perímetros. Tenemos el resultado. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, suscríbete para más contenido. Nos vemos en el siguiente video.